asesinatos? ¿Por qué existen guerras? ¿Por qué existen todas estas obras malas en el mundo? La sociedad está intrigada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este mundo que tiene tantas obras malas? Que tiene indignada a mucha gente por las cosas que suceden, inmoralidades sexuales, odios, discordias. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. En otra versión dice, lo que proviene de la carne. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias, celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantos asesinatos? ¿Por qué todas estas obras? Porque, querido hermano, el mundo está siendo gobernado por la carne. El mundo es esclavo de la carne, de sus inclinaciones a la naturaleza débil del ser humano. Carne, aquí estamos hablando de nuestra naturaleza pecadora. Entonces, lo que sucede en el mundo, que el mundo es esclavo de la carne, es obediente a sus deseos, a los deseos de la naturaleza débil del ser humano. A eso se refiere la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Dice la Escritura, cometen inmoralidades sexuales. Eso ya lo vemos a diario en las noticias, cómo se cometen abusos de niños, inclusive de infantes. Es terrible ver eso en nuestro planeta, en nuestro país, en las noticias cada día. ¿Por qué sucede esto? Porque el fruto y la obra de la carne, uno de los frutos es la inmoralidad sexual. Ya muchos quieren hasta legalizar los matrimonios homosexuales y en algunos países ya está legalizado. Quieren legalizar el pecado. Fruto de la carne, fruto de la esclavitud que tiene el ser humano a sus deseos, a sus pasiones. Ya ellos no son gobernantes de sí mismos, ya la carne los gobierna. La gente se cree libre, ellos dicen, yo soy libre, pero lo que no sabe la sociedad moderna, entre comillas, de hoy, es que no son libres, sino que son esclavos de su naturaleza débil. Son esclavos y obedientes a los deseos de la carne. Si la carne le dice, ten sexo, ellos obedecen. Con una mujer, con otra mujer, con otra, con un hombre, de acuerdo a su elección, dice la famosa ideología del género. ¿Qué es esto? Un fruto de la carne. Y el mundo no entiende qué es lo que sucede con nosotros, qué es lo que sucede con la humanidad. Y es que se está siendo esclavo de la carne. Inmoralidad sexual. Por la inmoralidad sexual, muchos matrimonios son destruidos. Tienen un amante, la amante queda embarazada, se separan, un hijo fuera de matrimonio, un hogar destruido y destruye a los hijos. Son devastados en el matrimonio.
Esto causa de la esclavitud que se tiene hacia los deseos de la carne, son obedientes a la carne, a lo que les pide su cuerpo. Aquí estamos hablando de la naturaleza pecadora, lo que significa carne. Dicen, hacen cosas impuras y viciosas. Muchos ya obedecen a sus vicios, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar los juegos de azar, el cigarrillo, la droga. ¿Por qué? Porque ellos ya no son dueños de sí mismos, ya son gobernados por la carne. Son viciosos, dice la Escritura. Viciosos. ¿Por qué? Porque caminan en la carne. Por esta razón es que la sociedad está tan convulsionada con tantas obras malas, con tantos frutos malos que hay en esta sociedad. Veamos, dice, adoran ídolos y practican brujería. Muchos adoran ídolos, tienen como ídolo su trabajo. Muchos trabajan más de lo normal, ya no van a casa más que a dormir. Cuando llegan no encuentran a sus hijos pequeños despiertos, y cuando se van al día siguiente tan temprano tampoco los pueden ver. Los fines de semana siguen trabajando, cogen trabajos extras. ¿Qué sucede? Ellos son esclavos y tienen como ídolo a ese trabajo. Uno de los frutos de la carne es la idolatría. La idolatría es todo lo que pone y ocupa el lugar de Dios. Puede ser su trabajo, puede ser el dinero. Hay personas que aman al dinero sobre todas las cosas. Ya no aman al Dios sobre todas las cosas. Para ellos la meta de su vida es conseguir dinero. Ya no trabajan para vivir, sino trabajan para hacer dinero. Son esclavos de esa idolatría. Son esclavos de esa obra de la carne. La carne los domina por medio de la codicia, teniendo como ídolo el dinero. Otras personas tienen como ídolo a su cónyuge, a su enamorado, a sus hijos. Son ídolos porque aman más que a Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Esa es una obra, un fruto de la carne. Practican la brujería. ¿Por qué practican la brujería? Porque esa es incredulidad. No creen en el Dios soberano que todo lo puede, y las cosas también tienen soberbia. Porque como las cosas no suceden como ellos quieren, como no obtienen a la chica que desean, van al brujo y ahí que le hagan la brujería para que se enamoren de él o de ella. Si es que no les salen bien los exámenes, hay otros que incurren en la ouija. Se ha visto que eso es realmente malo para nosotros porque es una puerta abierta a los demonios. La obra de la carne, la brujería. Algunos dicen, no, es que tiene ojo, está ojeado. Y también incurren en la brujería. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Y algunos dicen, sí, es que ahí hay algo, porque sí, tal persona se curó. Este señor me dijo todo lo de mi vida. Así que ahí hay algo, dice la gente, algo hay. Claro, hermano querido, claro que hay algo. Hay demonios ahí. Cuando usted va al brujo, hay demonios operando. El diablo tiene un poder limitado. Y hay espíritus, como el espíritu de adivinación allí. Entonces tenga mucho cuidado. Un fruto de la carne son las personas que practican brujería. Dice, mantienen odios, discordias y celos. Mantienen odios, discordias y celos. Esa es una característica de una persona que está en la carne.
Cuando usted ve un hogar, muchas veces que ya parece un infierno en vez de hogar. Cuando ya llegan, desde que llegan, comienzan a gritarse, a ofenderse, a pegarse. ¿Eso qué es? Una obra de la carne, discordias, celos. Es una obra de la carne. Entonces una persona que camina obedeciendo los deseos de su carne, pues ahí está su fruto: odios, discordias y celos, porque están en la carne. Dice, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Se enojan fácilmente. Hay personas que se enojan por todo, causan divisiones, donde van, dividen. Eso no es de Dios, eso es de Satanás. La división, Satanás divide, Dios une. La ira, se enojan fácilmente, es un caos, van a su hogar, tratan mal a sus hijos, los tratan con ira y despliegan toda su ira con ellos. Obviamente tiene que corregir a su hijo. Las Escrituras dicen que el que no corrige a su hijo no lo ama. Uno tiene que corregir al hijo, pero con amor. Otra cosa es que se corrija con ira. Ahí usted ya cae en pecado. El pecado es la ira, no la corrección. Hay que corregir con amor. La ira, el enojarse fácilmente, eso es una obra de la carne. Una persona que se enoja fácilmente es porque está en la carne. Entonces hay que examinarnos a nosotros mismos. Si es que estamos nosotros en la carne, ¿cuáles de estas características está predominando en nuestra vida? Entonces tenemos que trabajar y vencer la carne, que para eso estamos aquí, porque es una lucha diaria. Porque dice el Señor en su palabra que la buena obra que comenzó en nosotros la va a llevar a la perfección. Entonces nosotros el día de mañana, después de un año, si perseveramos en el Señor, vamos a ser mejores que lo que somos hoy. Tal vez muchos dirán, bueno, algunas de esas obras veo yo en mi vida de la carne. Entonces es una lucha que tenemos los cristianos para vencer la carne. Tenemos que erradicar esos odios, la ira, el enojarse, el ofender, porque eso está atentando contra el 5.º mandamiento: no matarás. Cuando usted ofende a su hijo, a su hija, a su esposo, su esposa o a cualquier persona, está matando a esa persona. Es atentar contra el 5.º mandamiento, está ofendiendo, está hiriendo. Usted no sabe el poder que tienen las palabras que salen de su boca y sus actos. Porque muchas personas ofenden, demuestran su ira no solo con palabras, sino con actos. Llevan golpes, van golpes, va frialdad, desprecio. Son envidiosos, una obra de la carne, la envidia. Es tan peligrosa porque en vez de alegrarse de la bendición que tiene su hermano, se enojan, tienen envidia, desean lo que la otra persona tiene y quisieran verlos mal para arreglarse. Son borrachos, glotones y cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que son así no tendrán parte en el reino de Dios. O sea, que los borrachos no tendrán parte en el reino de Dios, dice la Escritura. Que los envidiosos no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, emborracharse es una obra de la carne. Son personas que se dejan dominar por su naturaleza pecadora. Son esclavos y rinden homenaje y obedecen a su carne. Y eso es tan peligroso. Una de las drogas más peligrosas es el alcohol. ¿Por qué? Porque es la droga socialmente aceptada. Todo el mundo piensa que está bien emborracharse.
que sin trago no hay diversión. Muchos dicen, ay, qué aburrido, no hay trago. Eso piensa el mundo. Pero el Señor nos dice que los que se emborrachan no tendrán parte en el reino de los cielos. Muchas personas le abren la puerta al diablo por medio de la carne. Nosotros tenemos de enemigos al mundo, a la carne y al demonio. El mundo hace influencia en nuestra carne, nuestra naturaleza pecadora. Y si usted le abre las puertas al diablo por medio de su carne, de inmoralidad sexual, de iras, discordias, celos, usted le está abriendo la puerta a Satanás para que destruya su vida. Porque ese es el objetivo de él. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y por eso nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos y vencer nuestra naturaleza débil, vencer la carne. No podemos dejarnos llevar y ser esclavos como la mayoría del mundo lo hace, que es esclavo y obediente a su carne. Si su cuerpo le dice, come nomás, come, su fritada, su hamburguesa con un poco de mayonesa, no importa, come, obediente a lo que dice el cuerpo. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que dominarse a sí mismo y vencer esa obra de la carne. Vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? Vamos a ir a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne, en la propia carne, cosechará corrupción y muerte. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu vida eterna. El que siembra en la carne, dice, en la propia carne cosechará corrupción y muerte. ¿Por qué sucede todas estas cosas en el mundo? ¿Por qué sucede? Porque la sociedad entera, todas las personas están sembrando en su carne. Y no solamente que siembran en su carne, sino que la riegan y hasta cosechan frutos malos. ¿Cuándo siembra usted en la carne? Cuando usted alimenta el pecado. Muchos están sembrando la semilla de violencia en los niños. Comenzando por la televisión. Con esos dibujos, usted tiene que fijarse cuáles son las comiquitas que ven sus hijos. Hay unos que le siembran la violencia. Son semillas de violencia a sus pequeños hijos. Tenga mucho cuidado. Entonces, el que siembra para la carne, dice, cosechará muerte, cosechará corrupción y muerte. Y si usted no quiere que sus hijos tengan esa semilla de violencia, cuide lo que ellos están viendo, cuide lo que ellos están escuchando, cuide lo que les enseñan en sus escuelas. Usted siembra para la carne cuando la persona se dirige a un prostíbulo. Dice, yo solo voy a ver nomás, voy a ver a estas chicas ahí, no pasa nada. Está sembrando para la inmoralidad sexual, porque es un engañarse a usted mismo de que va a ir y eso no va a tener efecto en usted. Tiene efecto, porque en el momento que usted está allí, está siendo tentado. Y recuerde que nosotros tenemos la naturaleza débil, la carne, y nosotros podemos caer en ese pecado. Entonces no sembremos para la carne, porque va a cosechar corrupción y muerte. Puede ser que caiga en la tentación, termine con SIDA o termine destruyendo su matrimonio por haber sembrado en la carne. Usted siembra en la carne cuando una persona lo hiere, lo ofende, lo insulta,
o está enojado con usted y usted contesta de la misma manera. Dice la Biblia que la respuesta amable calma el enojo. Usted no se deje vencer por el mal, venza el mal con el bien, dice la Biblia. Entonces la respuesta amable calma el enojo. No siembre para la ira. Usted no siembre para la ira. Si usted contesta con ira, usted se está rebajando al nivel de la persona que está en la carne. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros debemos desechar las obras de la carne. Entonces, no sembremos para la ira. La respuesta amable calma el enojo. Entonces, nosotros ya no debemos de alimentar nuestra carne. No debemos de sembrar y menos regarla. Tenga mucho cuidado cuando usted escucha esos programas de chismes, de prensa rosa. Usted está sembrando para la carne y va a cosechar corrupción y muerte. No escuche porque eso envenena su mente. Cuando alguien venga con chismes, usted no escuche porque está sembrando corrupción y muerte. No sembremos para la carne, sembremos para el Espíritu. Dice que el que siembra en el Espíritu, siembra para vida eterna. Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo puedo yo tener frutos buenos? Vamos a ir al Evangelio de San Juan 15, versículo 1. San Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que he dicho. O sea, que la palabra de Dios nos limpia. Dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. ¿Cuánto fruto da? Mucho fruto el que permanece unido a Jesús. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cuánto podemos hacer sin Jesús? Nada, nada podemos hacer. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quiera y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Miren la escritura. Jesús es la vid y nosotros las ramas. Sin Él no podemos dar fruto, dice. Sin Él nada podemos hacer. Por eso que el mundo tiene obras malas. Por eso que hay violaciones, asesinatos, guerras, divorcios, celos, discordias. ¿Por qué? Porque están en la carne, no están unidos a Jesús para poder tener frutos buenos. No los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una rama, dice la Escritura, no da fruto por sí misma. Tiene que estar unido al tronco, a la vid. ¿Y quién es la vid verdadera? Jesús. Jesús es la vid, nosotros las ramas.
¿Qué tenemos que hacer para dar buen fruto? El fruto son las acciones, son las buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer para dar buen fruto? Solo tenemos que estar unidos a la vid, a Jesús. Porque si permanecemos unidos a la vid nos va a alimentar, nos va a sostener y nos va a proveer todo lo necesario para dar fruto. Jesús nos va a dar su Espíritu Santo, nos va a proveer de fortaleza, nos va a dar todo lo necesario para que demos fruto. Porque sin Jesús nosotros no podemos tener fruto. Y vamos a ver cuáles son esos frutos buenos en Gálatas 5:22. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mire qué belleza. Los frutos del Espíritu. Esos son los frutos que nosotros vamos a tener si permanecemos unidos a la vid, a Jesús. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por eso es que el mundo está en guerra, porque no tienen la paz de Cristo. Por eso es que el mundo anda en inmoralidad sexual, porque no tienen el dominio propio. Por eso es que el mundo no está feliz, no tiene gozo, porque no tiene el espíritu de gozo, que es el Espíritu Santo, nos da el fruto de gozo. Por eso es que la gente tiene odios, porque no tiene el Espíritu Santo que le da el fruto de amor. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, unidos a Cristo, nosotros vamos a dar buen fruto. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, dice que vamos a ser echados al fuego eterno, vamos a la eterna condenación. Entonces, nosotros permanezcamos unidos a Jesús. ¿Y qué es permanecer unidos a Jesús? Solo nos unimos a Jesús por medio de la Eucaristía, por medio de su Santo Espíritu y por medio de la obediencia. Dice la Escritura que el que obedece a Jesús demuestra que está unido a Él. Por la obediencia a su palabra, permanecer en Jesús, permanecer en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ya no seguir esclavos de la carne? Gálatas 5:16. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Caminen según el Espíritu. En otra escritura, en Romanos, dice que hagamos morir la carne por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se opone a los deseos de la carne y los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, la carne va a hacerse chiquita, chiquita, chiquita. Nosotros vamos a vencer la carne por medio, no de nuestras fuerzas, sino por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y vamos a dar el fruto de amor, de paz, paciencia, bondad, felicidad, dominio propio, humildad. Nosotros vamos a tener esos frutos por medio del Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a tener, dice la Escritura, que el Espíritu Santo es el anticipo de lo que vamos a recibir. Vamos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener un anticipo del cielo. Usted se imagina, tenemos un anticipo del cielo cuando estamos llenos del Espíritu Santo y mostramos los frutos: amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio. Entonces, hermano, ¿usted qué quiere tener? ¿Quiere tener frutos buenos o frutos malos?
¿Quieres ser esclavo de la carne, como la mayoría del mundo, con sus frutos que son inmoralidad sexual, que son odios, discordias, celos? ¿O quiere tener los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio? Si nosotros queremos tener los frutos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar unidos a la vid, unidos a Jesús. Y dice la Escritura que nosotros somos limpios por su palabra. Recordemos que el Espíritu Santo obra a través de la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Usted mismo ahora está recibiendo al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el alma y el espíritu. Llega hasta lo más profundo, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Por medio de ella saca toda obra de la carne de nuestra vida. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Alabado seas por este mensaje que hoy nos has traído. Sabemos que el mundo no entiende por qué está en esa situación. Y es porque no están unidos a la vida. Es porque se han alejado de ti, es porque no te conocen. Por eso la carne los domina, la carne los tiene esclavizados. Por eso es que vemos en el mundo los frutos de violencia, de ira, inmoralidad sexual y demás cosas. Padre amado, te pedimos por los que son del mundo, para que nos santifiques. Te pedimos por nosotros, para que la obra que tú comenzaste la termines y la lleves a la perfección. Que somos débiles, Señor, pero tú eres fuerte. Y todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Tal vez hoy sienta que la carne me domina, que la ira me consume. Tal vez sienta esos deseos impuros en mi ser. Pero sé que tú, Señor, esta obra que comenzaste, la perfeccionas. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene a rebosar, para que no seamos esclavos de la carne, sino que tú nos guíes, Señor, para que no tratemos mal a nuestros hijos o a nuestros esposos o esposas,